Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de iniciación a la espiritualidad teórica. Como ya venimos diciendo al comienzo de cada sesión, esta serie viene basada sobre la lectura explicada del libro Espiritualidad y Biocentrismo, Una nueva tierra para una nueva compasión, coescrita por Alberto Terrer y por un servidor, y se realiza sobre la lectura de la parte, pues precisamente, que yo suscribo. Estamos en la segunda parte de mi parte, la aventura experiencial, ya a punto de acabarla. Habíamos visto en la pasada sesión el epígrafe de las resistencias. Veníamos viendo pues cómo son las características del diseño de esta experiencia que estamos viviendo, esta experiencia a la que se le ha venido a denominar el sueño, en esta subrealidad derivada que no es nuestra realidad original. Y la espiritualidad lo que viene a enseñarnos, a informarnos, es cómo se caracteriza este entorno y algunas cuestiones fundamentales para poder comprenderlo. Y es que somos nosotros los autores de este diseño, de forma que nosotros realmente somos causa de todo esto que estamos experimentando, aunque la sofisticación del diseño nos hace pensar en lo que se viene a denominar el plano de la manifestación, es decir, las concretas ya experiencias vitales que lanzamos como fragmentos a vivir con un determinado propósito. La sofisticación implica que cada una de esas experiencias vitales comienza con la mente en tabula rasa, con la mente consciente, con la consciencia físico-material, la que nos sirve para desenvolvernos diariamente aquí mientras estamos despiertos, completamente en blanco, con lo cual no recordamos absolutamente nada. Precisamente, si esto fuese considerado un juego de ordenador, pues lo interesante sería el que en cada una de las experiencias vitales tienes que darte cuenta de qué es lo que está ocurriendo en realidad. Al principio, como no te das cuenta, recibes ayudas, son los bonus. Las ayudas son muy diversas, provienen pues precisamente de nosotros mismos en el nivel real. Y una vez que en sucesivas vidas te vas dando cuenta de qué es lo que está ocurriendo, porque en cada una de las vidas tienes que darte cuenta. Y te vas dando cuenta según vas aprendiendo a atender a tu interior, porque la referencia externa del mundo obedece completamente al diseño. Y entonces, bueno, pues individualmente cada uno se va dando cuenta, aunque en cada vida tiene que volver a darse cuenta completamente, pero como ya tiene un cierto bagaje y una cierta experiencia, bueno, pues va resultando ser algo más sencillo en cada vida, porque lo que aprendes en las vidas anteriores se conserva en ese acervo inconsciente, le pueden llamar los registros acásicos, a los que tenemos acceso siempre que en cada vida nos demos cuenta de que tenemos que realizar una atención a esa referencia interna y olvidarnos de la referencia externa. Bien. Veníamos viendo las resistencias que tenemos a este proceso que se le ha venido a denominar de evolución espiritual. Y hoy vamos a ver algunos obstáculos que nosotros mismos hemos puesto. Son obstáculos que están precisamente realizados como elementos del diseño en la mentalidad de estas experiencias. Y son obstáculos además inconscientes, de forma que el mundo te va a enseñar una serie de cuestiones que obedecen a ese diseño realizado para vivir estas experiencias, que son obstáculos y además inconscientes, ocultan realmente dónde está el obstáculo.
Y es lo que vamos a ver en esta sesión de hoy, que para los que se inician en el estudio de la espiritualidad es importante, porque se van a encontrar con que en todos los textos de espiritualidad revelada nos van a hablar de diversa manera de estos obstáculos. Para los que ya están iniciados en el estudio, pues va a ser una forma de rellenar huecos de comprensión. Este es uno de los propósitos de este texto. Y además vamos a poder, una vez clarificado el concepto de esta información y comprendido intelectualmente, poder observar en nuestra experiencia vital, en la manifestación de lo que hemos planificado, el reflejo indirecto de estos obstáculos en nuestra vida, de esas resistencias que estuvimos viendo, de estos obstáculos. Conviene tenerlos muy claros para poder identificarlos. Y de esa forma, pues poder realizar el propósito de cada una de estas experiencias, que es darse cuenta. Darse cuenta de dos formas. Primera, con una comprensión intelectual de qué es lo que ocurre. Segunda, con una aplicación práctica. La teoría y la práctica es lo que da la llamada experiencia, el ser experto en estas cuestiones. Pues bien, vamos a comenzar a ver este importante epígrafe. Es largo, esperemos que no nos lleve más de 1h30, pero nunca se sabe. Y dice así, página 377 del libro regular. Los obstáculos. Los obstáculos son inversiones de la realidad. Nuestra realidad es de una manera. Aquí, como consecuencia del propósito, ya lo hemos estado explicando a lo largo de los epígrafes del texto, de querer vivir lo opuesto a nuestra naturaleza real, lo que hacemos es invertir, darle completamente la vuelta a lo que es nuestra actividad vital real, y que aquí sea lo opuesto, por eso lo invertimos. Son los obstáculos inversiones de la realidad. De forma que asumimos una realidad invertida, opuesta, y esos son graves obstáculos a la evolución. Es la sofisticación del diseño, es lo interesante del juego, que no sea fácil darse cuenta en cada una de tus vidas desde cero de qué es lo que está ocurriendo. Aunque partes con los bonus ya que vas acumulando en las partidas anteriores. Los obstáculos son inversiones de la realidad, fruto de la creencia en los opuestos, que jugarían un papel muy relevante en los niveles materiales de la mente. Los niveles materiales de la mente es la mentecita material, la consciencia de vigilia, esa ventanita a este entorno que nos permitimos desde la planificación. Nos permitimos tener una ventana muy pequeñita a este entorno para que sea difícil darnos cuenta, para que experimentemos todas las infinitas posibilidades y nos vayamos dando cuenta en cada una de ellas de cuál es nuestra naturaleza. Los obstáculos juegan un papel muy relevante en los niveles materiales de la mente. Esta mente que es la que ahora mismo nosotros vislumbramos, de la única de la que somos conscientes, precisamente la consciencia, ahora mismo la determinamos en referencia al nivel de la mentecita material. No somos conscientes de otros niveles de la mente. Los obstáculos juegan un papel muy relevante en los niveles materiales de la mente para consolidar la pesadilla existencial. La pesadilla experiencial. Aquí está mal escrito. Me acabo de dar de cuenta de este error. Para consolidar la pesadilla experiencial. Lo existencial es lo real, porque allí se es. Siempre. Lo experiencial son estas experiencias que estamos aquí viviendo, derivadas, subreales, ficticias, ensoñaciones. Entonces, los obstáculos consolidan estas experiencias. No es fácil salir de ellas. Cuando entras a jugar la partida, cada partida es compleja. Te tienes que dar cuenta desde cero. Los obstáculos impiden que te des cuenta. Consolidan
la pesadilla experiencial. ¿Por qué pesadilla? Porque todo esto nos dicen que comenzó de una forma muy suave, comenzó siendo un sueño feliz, pero el contacto con la irrealidad irremediablemente, inevitablemente pasa factura. Y es que se produce una involución mental. Y esa involución mental pues va convirtiendo el sueño inicial, feliz, de curiosidad, en el que nos reíamos cuando lo estábamos planificando, a una pesadilla cruenta, extrema, como consecuencia de esa involución, que es el resultado de querer vivir lo opuesto a la realidad, por niveles. Los obstáculos al reconocimiento de la realidad de nuestra naturaleza estarían, por supuesto, por efecto del diseño egoico. El diseño que comenzamos a realizar sin que nuestra mente hubiese involucionado, pero que posteriormente nuestra mente fue involucionando hasta que llegó un punto en que nos identificamos con esa nueva identidad, ese rol de personalidad que surgió de la involución. Entonces, bueno, ya en estos niveles extremos, el diseño ya es egoico. Pues un diseño ya muy extremo. No comenzó siendo así, pero ahora lo es. Los obstáculos al reconocimiento de la realidad de nuestra naturaleza estarían, por supuesto, por efecto del diseño egoico, absolutamente velados para la consciencia del ser fragmentario material. Velados, claro. Tabula rasa. Naces con cero información, con cero contenidos mentales en tu conciencia, en tu cerebro. Sí tienes esa información. La ciencia la atribuye a la herencia genética. Es que además realmente en los genes, en cada célula, tenemos el portal dimensional hacia la información real, pero el diseño lo vela, lo oculta. Hay una estanqueidad. Por lo tanto, estos obstáculos no nos damos cuenta de que están en nuestra experiencia de vida. La información espiritual nos quiere avisar, oye, habéis puesto unos fuertes obstáculos, los comprobáis diariamente, pero queremos explicaros para que seáis plenamente conscientes de que esos obstáculos están planificados y además están disfrazados, porque ahora veremos cuáles son los obstáculos. Están disfrazados. Así, la última muñeca de Matrioska de los niveles mentales fabricados por el ego, la muñeca de Matrioska, bueno, pues es un ejemplo en el que cada muñeca contiene dentro a otra muñeca más pequeña, que contiene dentro a otra más pequeña, y así hasta pues, 7. Imaginemos que son 7, igual son 9, pero bueno, imaginemos que son 7 niveles, ¿no? Y entonces la muñequita más pequeña no se da cuenta de que está dentro de otras. Tiene que darse cuenta de los diferentes niveles de la mente. Ella solo es consciente de su forma, de esa última muñequita, solo es consciente de ella, no es consciente de que es más grande ni de que están imbricados niveles cada vez mayores de su mente. Así, la última muñeca de Matrioska de los niveles mentales fabricados por el ego, en cuanto se empieza a involucionar debido al proceso de separación. El proceso de separación es el proceso por el cual se sueña con la separación. Se querían vivir estas aventuras. Bueno, pues a partir de ahí hay una nivelización de la mente. La última muñeca de Matrioska de los niveles mentales fabricados por el ego, este nivel mental fragmentario material. ¿Por qué es fragmentario? Porque es que además no nos estamos instanciando solo en una experiencia, sino en cuasi infinitas. Es que no solo hubo una nivelización de la mente para poder experimentar el propósito opuesto a nuestra naturaleza real, cada vez más extremo, sino que además se blindó el retorno. ¿Cómo?
fragmentándolo en cuasi infinitas experiencias. Hay cuasi infinitos fragmentos mentales que somos cada uno de ellos enteramente cada uno de los soñadores. Y entonces cada uno de los soñadores, al haberse fragmentado, debe cada uno de esos fragmentos recordar su naturaleza real. De esa forma lo blindas, el sueño, para que sea eterno. Y de esta forma, pues haces más complicado el retorno. ¿Por qué se blindó? ¿Por qué hubo fragmentación? Pues porque ya había una involución muy potente en la mente del soñador y ya no quería retornar, no quería que acabase su sueño, ya era una locura, una esquizofrenia. La última muñeca de Matrioshka, de los niveles mentales fabricados por el ego, la última, esta, el nivel fragmentario material, jugaría su puesta en juego en la aventura experiencial con un velo corrido sobre los motivos y la dinámica escenificada por dicho rol de personalidad oscura. Vas a entrar a jugar ahí en el entorno, imaginaos que fuese un séptimo nivel de juego, vas a entrar a jugar ahí en ese entorno sin acordarte absolutamente de nada de lo que eres, totalmente velado para ti. Y también vamos a velar los obstáculos que tiene que te des cuenta de quién eres. También van a estar velados para ti, es decir, doble dificultad. El complejo dispositivo de creencia en el pecado. Este es el elemento fundamental de la irrealidad, la creencia en el mal. Es la primera grave distorsión en la mentalidad de los soñadores. Para poder vivir la irrealidad como si fuese real, se tuvo que dividir la mente para olvidarse de la realidad y este nuevo nivel de subrealidad, hacerlo real. Y entonces de ahí sobrevino la creencia en el mal. Realmente me he separado de mi creador. Soy malo. Ese es el pecado de las religiones. Ese es el pecado, concretamente, de la religión cristiana, la caída. El complejo dispositivo de creencia en el pecado, una idea, culpa y miedo, dos emociones, como consecuencia de esa idea, dos emociones encadenadas. Ya lo hemos explicado varias veces, cómo este complejo dispositivo de creencia en el mal, culpa y miedo, va desarrollándose en la mente del soñador y va determinando decisiones de nivelización y de fragmentación. Una idea, dos emociones. La creencia en el mal, la culpa y el miedo. El pensamiento y la emoción es un bucle, con lo cual la emoción de culpa se conceptualiza y también surge el concepto de la culpa. La emoción de miedo se conceptualiza y también surge el concepto del miedo. Ahora mismo nos dicen los psicólogos, es bueno tener miedo para sobrevivir. Bueno, está completamente asumido, está conceptualizado. La culpa está conceptualizada también en las religiones evolutivas. Esto, cualquiera que se haya educado en cualquiera de las religiones evolutivas, pues sabe que es un componente importante, el concepto de la culpa. Somos culpables, todo el mundo es culpable, todo el mundo peca. Ya lo veremos posteriormente cómo se desenvuelve esto como leyes en esta experiencia, leyes caóticas. El complejo dispositivo de creencia en el pecado, culpa y miedo, ocultos en el inconsciente de los niveles mentales superiores. Este es el nivel de la mentecita material. Es el nivel de la mente en el entorno físico material. Por lo tanto, hay otros niveles. Es que ya vienen de otros niveles. Esas ideas, la creencia en el mal y la conceptualización de la emoción de culpa y de miedo, ya vienen de otros niveles, porque surgen desde el mismo momento en el que comienza el sueño. Y entonces, ya sabemos que hay un gran entorno de planificación,
es la realidad, y luego, dentro de la manifestación de esa planificación, que es todo el sueño, hay por niveles subniveles de planificación. Se va planificando lo que ocurre en el siguiente nivel. En cada nivel se planifica lo que ocurre en el siguiente nivel. Bien, pues ya viene la influencia de ese complejo dispositivo de creencia en el pecado, culpa y miedo, ya viene en esos niveles de planificación previos. Por lo tanto, están ocultos en el inconsciente de los niveles mentales superiores que tenemos, disociados de nuestra conciencia material. No nos damos cuenta de que hay niveles superiores. La última muñequita, la de séptimo nivel, no sabe que está dentro de otras. Y esas otras, al planificar cada nivel siguiente, inferior, profundo, más denso, más involucionado, ya lo realizan con ese complejo dispositivo de fundacional de creencia en el pecado, culpa y miedo, que genera la mentalidad egoica, la mentalidad de los opuestos, la mentalidad polar, propia ya de los niveles inferiores. Propia de todos los niveles, más acusada en los niveles inferiores, donde más acusada en este. Esto generaría un caldo de cultivo de fondo que supondría un fuerte obstáculo para el reconocimiento de la verdad de lo que ocurre. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que lo que planificamos en este séptimo nivel, supongamos que es el séptimo, lo que planificamos en este nivel físico-material de experiencia viene ya condicionado por ese complejo dispositivo de creencia en el mal, culpa y miedo. Viene ya condicionado por ello, pero es inconsciente. Entonces, de repente te encuentras que tu vida, pues, tiene desgracias y catástrofes y, en fin, hitos de sufrimiento y dices, pero ¿cómo es posible que, por qué tengo tan mala suerte? Te dice la espiritualidad, ¿no? Que lo has planificado tú. Y dices, pero ¿cómo voy a planificar toda esta serie de desgracias? Es que lo has planificado con el complejo dispositivo de pecado, culpa y miedo. Tienes que darte cuenta de cómo ha ocurrido. La espiritualidad te lo explica. Pero claro, hasta que lo comprendes, pues es que es un caldo de cultivo de fondo que supone un fuerte obstáculo para el reconocimiento de la verdad de lo que ocurre. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que Dios permita tanta injusticia en el mundo? Bueno, pues de ahí hay que, primero, darse cuenta, es que no es Dios el que ha planificado todo esto, lo has planificado tú. Dios respeta tu libre albedrío tremendamente y consiente en tu planificación. Luego, aparte, él tiene otros designios y propósitos finales para todo lo que ocurre, pero él consiente. Pero lo has hecho tú. ¿Y por qué tú has planificado tanta injusticia en el mundo? Pues porque ya estabas involucionado al planificar, porque va por niveles. No ha planificado todas estas desgracias tu nivel espiritual. Es que hay niveles sucesivos acumulativos de planificación. Por lo tanto, todo eso son obstáculos a que nos demos cuenta de quiénes somos. Todo está lleno de obstáculos. Bueno, aquí nos vamos a basar para esquematizar los principales obstáculos en lo que nos dice un curso de milagros, que lo esquematiza muy bien, los obstáculos a la paz, de llama. En la aventura experiencial del héroe del sueño, el héroe del sueño es el jugador, ya es el avatar jugando, ese es el héroe del sueño, ese es el personaje, es el actor, perdón, es el personaje, es el héroe del sueño. Entonces ya está jugando, ya está desenvolviéndose, ya está en medio de la obra de teatro sin recordar que es un actor, pensando que el personaje que es real, que lo está representando. En la aventura experiencial del héroe del sueño, que por cierto, los héroes de los sueños no solo están en el nivel físico material, hay otros niveles previos. Hemos dicho, imaginaos que este es el séptimo nivel, pues hay otros niveles previos. Y ahí también hay héroes del sueño jugando. Tú, como soñador, tienes desplegados personajes cuasi infinitos, avatares, en todo el espacio-tiempo, en diferentes niveles. Físico-material, físico-morontial, semi-espiritual. Entornos que conforman diferentes dimensiones. Ya veremos lo que son las dimensiones tranquilamente. Hay que comprender
algunas cuestiones del diseño para entender lo que son las dimensiones. Ya lo explicaremos. En la aventura experiencial del héroe del sueño, la individualidad separada, asociada a un cuerpo, estaría sometida a una confusión nativa desde que nace, basada en los efectos de haber aceptado los opuestos como modus operandi, como paradigma de su nueva realidad. Naces con la mentalidad polar ya, naces con ella. Está planificado. Según expone tan certeramente Un curso de milagros, el primer obstáculo para alcanzar la paz como condición necesaria para el reconocimiento de nuestra naturaleza real y de qué es lo que está ocurriendo, el primer obstáculo, ya hemos dicho que hay muchos obstáculos, pero bueno, Curso de Milagros los esquematiza bastante pedagógicamente. Jesús ha estado aquí, además, y sabe, no solo sabe por planificación, porque en planificación se sabe todo lo que el resto de los seres planifican, sino porque ha estado aquí en manifestación. Entonces Jesús lo comprende perfectamente. Y lo esquematiza de la siguiente forma. El primer obstáculo sería nuestra atracción por la culpabilidad. ¿Cuándo hay atracción por algo? Pues la atracción es cuando te inclinas hacia ello, cuando tu reacción ante cualquier acontecimiento que sucede, aquí los acontecimientos parecen externos debido al diseño de individualidad y vehiculización con un cuerpo, el disfraz del escenario. Pues aquí es una reacción. Reaccionamos inclinándonos hacia el concepto de culpa, hemos conceptualizado esa emoción, y hacia las consecuencias de esa conceptualización, la emoción y nuestro comportamiento acorde a todo ello. Nos inclinamos a funcionar con el concepto de la culpa. Esa es la atracción de la culpabilidad. Y esa atracción de la culpabilidad funciona en nuestro nivel consciente, en la mentecita material consciente, y en otros niveles de la mente material inconscientes y en otros niveles de la mente cósmica. La mente cósmica o la conciencia es la mente dentro del sueño. Ya hemos dicho, y en otros niveles de planificación previos funciona también la atracción por la culpabilidad. Aquí no solemos darnos cuenta de el grado de condicionamiento tan potente que tenemos por la culpabilidad. No solemos darnos cuenta porque está completamente arraigado en el modus operandi del mundo. Son reglas del mundo. Hay culpables porque hay maldad. Creencia en el mal manifestada. Hay maldad. Por lo tanto, hay culpables. Por lo tanto, hay culpa. Por lo tanto, te tienes que sentir mal por lo malo que eres. Eso está tan arraigado que nosotros reaccionamos en nuestra experiencia vital ante cualquier acontecimiento con la distorsión del concepto de culpa, se ha conceptualizado esa emoción, sin darnos cuenta. El mar de fondo que presupondría para el ser humano la oscuridad del diseño del ego, el mar de fondo es esa tremenda confusión que genera en la mente del ser humano, esa oscuridad, esa dualidad, esa mentalidad polar. El mar de fondo que presupone para el ser humano la oscuridad del diseño del ego, consolidada por la herramienta de la proyección. Bueno, pues este es otro de los obstáculos. Esto es un obstáculo de diseño, que es que nuestra mente aquí se ha diseñado para que funcione por proyección-percepción. Eso es un mecanismo. Quiere decir que proyectamos una idea inconscientemente, interna, en la pantalla del mundo y luego la percibimos conforme a lo que hemos proyectado y al percibirla lo ratificamos. Pero como la proyección es inconsciente, al percibir conscientemente ratificas que el mundo es así, olvidándote de que es una interpretación tuya que has proyectado inconscientemente para luego percibirlo de esa manera. Por eso digo aquí
que la confusión se remacha, se consolida por la herramienta de la proyección, que nos lleva a ver un mundo culpable y hostil, porque tenemos muy arraigada en nuestro sistema de pensamiento la triple manifestación de los conceptos del mal, la culpa y el miedo. Entonces los proyectamos en el mundo. Y entonces eso consolida que percibamos el mundo como un mundo malo, culpable y al cual hay que temer. Un mundo pecador que merece castigo y muerte. Esa es la siguiente consecuencia. Si hay mal y si hay culpables y si hay que temerles, pues para que no sean malos, pues hay que castigarles. Y son malos y se acredita porque ahí se ve que son culpables. Son ellos los que han sido malos. En fin, todo esto ya conocéis el mundo. Sencillamente, el mundo funciona así. Este es el mundo. Un mundo pecador que merece castigo y muerte. Y por eso, pues aquí todo merece castigo y muerte. Esto es otra ley del mundo. Ya lo veremos más adelante. Es el siguiente epígrafe. Una ley caótica del mundo. Es caótica porque es que no tiene mucho sentido. Muchos podrían decir, ¿cómo que no tiene sentido? Claro que tiene sentido, porque hay mal y entonces hay que castigarlo. Bueno, sí, esta es la lógica del mundo, pero la espiritualidad, precisamente, pues es que no es de este mundo, es que es otra lógica. Y si en este mundo sufres, ¿por qué estás aquí estudiando otra lógica? ¿O quieres conservar la lógica del mundo? Sí, sí, la espiritualidad está muy bien, pero hay malos y hay que castigarles. Bueno, pues te tienes que salir de esa lógica y tienes que entender por qué tienes que salir de esa lógica. No hay otro remedio. De esta forma, toda nuestra existencia material estaría condicionada por dicha atracción inconsciente. Toda nuestra existencia. ¿Por qué? Porque reaccionamos constantemente ante todo lo que percibimos con el concepto de culpa. Emoción conceptualizada en nuestra mente. Todo está lleno de culpables. Yo soy culpable. Como no me puedo sustraer de mi creencia en el mal aplicada a mí mismo, siento culpable. Y entonces veo culpables por todas partes porque ese sentimiento lo oculto porque no lo soporto y lo proyecto. Y luego lo percibo. Culpable no, culpabilísimo. Fíjate este y aquel y el otro. El que más últimamente, pues Hitler. Buah, ese ya, tremendo. Pues esta es la fórmula por la cual nos sentimos atraídos inconscientemente por el concepto de la culpa. Y esto es un obstáculo fuerte. Es un obstáculo ¿por qué? Porque cuando tú escuchas la información espiritual dices, yo quiero ser como dicen los reveladores, yo sufro y quiero, sí, pero luego te pones a aplicarlo y no es tan fácil, porque tienes tan arraigada la idea de la culpa, esa conceptualización de la culpa emocional tan arraigada que no es sencillo dejar de reaccionar como lo hace el mundo. No es sencillo. En la práctica, la relación con el mundo se vería irremisiblemente sesgada por este velo de culpabilidad proyectada, de forma que generación tras generación, sin solución de continuidad, la única forma de relacionarnos con el mundo sería la desconfianza. No te puedes fiar de nadie. Todo el mundo es malo y culpable. El juicio condenatorio. Malo, culpable, se merece castigo. Y el ataque a los enemigos opositores que nos disputarían nuestro bienestar. Eres malo, eres culpable, mereces castigo, pues para que no me ataques tú, te ataco yo. O le damos al Estado, nuestra forma organizativa, el poder de realizar ataques controlados a todos aquellos que se les declara culpables. Incluso nuestras más elevadas normas de moralidad, plasmadas en las religiones evolutivas, diría el libro Durante, religiones evolutivas, ideadas, sí, las religiones son ideadas. El mensaje puro
que desencadena una creencia religiosa, al final acaba distorsionado por capas y capas de ideales que el hombre incorpora en esa religión, plasmadas en las religiones ideadas a la medida del ego, por supuesto. Claro, hombre, nos vamos a escapar aquí tan fácilmente del diseño por hacer una religión. No, 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 no. Recogerían la justificación de la exclusión de los enemigos, incluso nuestras más elevadas normas de moralidad, muchas veces plasmadas en las religiones, otras en la filosofía, otras en la ética cívica, otras en las constituciones de declaraciones de derechos fundamentales. Todas las normas del mundo recogerían la justificación de la exclusión de los enemigos, el castigo, la condena, el sacrificio, como ideas esparcidas sutilmente por cualquiera de las dos doctrinas. Imaginaos al sembrador que va echando las semillas por el campo. Bueno, pues esas semillas del concepto de la culpa están esparcidas por todas las ideologías religiosas, filosóficas, sociales, culturales, políticas. Están esparcidas. Son ley en el mundo. Es ley en el mundo. Es ley en la mentecita material. Empañando el reconocimiento de la verdadera naturaleza del hijo soñador, empañándolo, es un obstáculo. ¿Cómo vas a reconocer tu naturaleza amorosa, inocente, con esos presupuestos de mentalidad en tu mente, que te hacen reaccionar automáticamente conforme a ellos? Un grave obstáculo. Empañando el reconocimiento de la verdadera naturaleza del hijo soñador y la irrealidad del sueño de ficción. Irrealidad porque efectivamente, pues la realidad es la inocencia, lo opuesto pues, no puede existir. Porque si existiese y fuese realidad la culpa, esto sería un sin Dios. Y por lógica aplastante, lógica que he pretendido inocular en el texto de la primera parte, el sueño, y de la segunda parte, la aventura experiencial, por esa lógica no puede ser. No puede competir a nivel de realidad el mal con Dios. No puede. De esta forma, debido a la atracción de la culpabilidad, debido a la atracción por la culpabilidad y su inevitable proyección, mecanismo operativo de nuestra mente en este mundo, ¿no sería mucho más sencillo actualizar con nuestros semejantes el resultado patente del sistema de pensamiento oscuro? Es decir, que con esos presupuestos básicos de mentalidad, para nosotros lo sencillo es cómo es el mundo. Eso es lo inmediato y lo natural. Lo naturalmente egoico es cómo es el mundo. Es un reflejo de la mentalidad polar, de la mentalidad de los opuestos, de la creencia en el mal, culpa y el miedo. Y por eso lo natural aquí es la indiferencia, la indolencia, la sospecha, el recelo, la competencia, la condena, la exclusión y el ataque. Frente a lo que se supondría, frente a lo que supondría, que es lo complejo, es lo que tiene obstáculos, poner en juego nuestra auténtica naturaleza amorosa de la empatía, la afinidad, la generosidad, la ayuda, la inclusión, en definitiva, el paradigma en que hubiésemos sido creados. Nuestra forma de ser real fuera de la ilusión del sueño. Lo natural aquí es lo que ocurre. Lo natural, no lo natural real, digo lo natural egoico. Es decir, que lo que ocurre aquí es, pues, lo que no puede otra cosa sino ocurrir dados los presupuestos de nuestra mentalidad. Y fijaos, esto nos lleva a una idea sublime, que explica muy bien el libro de Urantia. La evolución humana no ha podido ser de otra forma de cómo ha sido.
dados los condicionantes causales que ha tenido en cada momento. Si te vas a la causa, que es la mentalidad, podía haber sido mucho peor, porque hemos estado recibiendo ayudas constantemente. ¿Vosotros os imagináis una mente infinita como es la de los soñadores? Porque es la mente de su propietario de la cual participan. Completamente enloquecida y diseñando lo más extremo y desatada de las ayudas. ¿Imagináis lo que podía haber sido eso? Pues es inimaginable. Bueno, de hecho, aquí ya hemos tenido en la historia de la humanidad, que es la que conocemos, acontecimientos inimaginablemente crueles y extremos. Inimaginablemente crueles y extremos. Pero eso recibiendo ayudas. Imaginaos cómo estaría nuestra mentalidad. Bueno, de hecho, en la imaginación de los ideólogos de las religiones han aparecido experiencias mucho más extremas. Ya lo vamos a ver. Pues, por ejemplo, que como eres culpable, eres pecador. Y si eres pecador y te mueres en pecado mortal, te vas a quemar en el infierno eternamente. Bueno, esa idea es lo más. Esa idea es lo más. Es decir, esa idea es lo... Porque aquí te puedes morir quemado en la hoguera una vez, pero estarte quemando eternamente es la crueldad extrema. Bueno, pues todo eso a pesar de que hemos recibido ayudas. Entonces, la idea sublime del libro de Durantia es: no ha podido ocurrir de otra forma, porque había un límite a ayudaros y era respetar el libre albedrío, no coaccionar. El mismo Dios lo impuso ese límite. Dios es la principal ayuda que tenéis en vuestra mente, pero no coacciona, no es coercitivo, respeta la voluntad de la criatura, fragmentario material. Con lo cual, se nos ha ayudado lo máximo posible respetando el marco limitativo del libre albedrío y ha salido como ha salido. Y entonces, bueno, pues depende de nosotros, pero con estos presupuestos en nuestra mentalidad, pues va como va. Es un proceso que en otros niveles, bueno, pues se comprende perfectamente cómo está diseñado y desde el nivel real, y esto es un misterio, hay un propósito sublime, magnánimo, extraordinario para todo este invento caótico que hemos realizado. Y es, también lo dice el libro de Durantia, el del perfeccionamiento como idea que mejora la perfección. Perfección, ya está. ¿Qué es el perfeccionamiento? Alcanzar la perfección desde la imperfección. Y esa idea es un propósito del espíritu, un propósito divino ante lo que nosotros hemos planificado con esta involución mental. Bien, primer obstáculo, atracción por la culpabilidad. Segundo obstáculo. El segundo obstáculo para alcanzar la paz como presupuesto básico para nuestro reconocimiento de quiénes somos realmente y comienzo del retorno, un retorno de todo tipo. Aquí el retorno es un viaje dentro del sueño, vamos a vivirlo como un viaje. En realidad el retorno es un cambio de mentalidad, es retornar a nuestra mentalidad original y supone una ampliación de la consciencia, en fin, una sutilización energética, pues eso, el retorno de lo que fue la ida. El segundo obstáculo sería la atracción por el dolor. ¿Cómo por el dolor? A nadie le atrae el dolor, es que está oculto. Sí te atrae el dolor, pero está oculto que te atrae el dolor. Ahora vamos a ver cómo. El ser fragmentario material
se vehiculizaría a través del cuerpo. El actor se disfraza para representar el papel. El disfraz del autor es el cuerpo del actor. El disfraz del actor para representar el personaje es el cuerpo. El cuerpo sería el símbolo de la separación. ¿Por qué estos disfraces? Porque obedece a un propósito. ¿Cuál es el propósito de toda esta aventura? ¿Cuál es el propósito original del sueño? Experimentar cómo sería ser independiente de tu creador, ser tu primera causa creadora y olvidarte de que tienes una causa antecedente. Ese fue el propósito. Y como ese propósito empezó a ponerse en juego y se sufrió una involución inevitable, dado que cuando pretendes experimentar la irrealidad como real, no puede por menos tu mente que involucionar y enloquecer. Bueno, pues ya con la involución fue un propósito de separación, pero de separación completa de todos, todo separado. A ese propósito obedece el diseño del escenario, del espacio y el tiempo sucesivos, de la energía manifestándose cada vez más densamente y de la forma. Y aquí está el resultado de séptimo nivel. Imaginaos que son 7 niveles. Aquí está el resultado de séptimo nivel. Formas sólidas, materia. Materia es solidificación de energía. Energía es manifestación de pensamiento. Entonces, formas sólidas, materia, separadas unas de otras y con otras características, obedientes a la mentalidad de los opuestos, vulnerables, necesitadas, carentes. El cuerpo, por lo tanto, no es casual. El cuerpo obedece a un propósito nivelizado hasta llegar hasta él, que obedece a la involución. Más, quiero representar más. Ya imagínate, enloquecido el ego, quiero representar más, todo esto. Bueno, pues llega un momento en que el cuerpo es la solución óptima para representar lo opuesto a lo que eres. Por eso el cuerpo es el símbolo de la separación, de la escasez, de la vulnerabilidad, de la pérdida, del sacrificio y del castigo. Todo lo que el cuerpo manifiesta es lo que hace que el cuerpo sea el símbolo de esas ideas que pretende manifestar. Y aquí las manifiesta, hombre, que las manifiesta a la perfección. Todo lo opuesto a lo que eres lo manifiesta el cuerpo de forma extrema. En otros niveles también se manifiestan estas cosas, pero en este se manifiesta de forma extrema. Símbolo de la separación, de la escasez, de la vulnerabilidad, de la pérdida, del sacrificio, del castigo, del ataque. El cuerpo sería el medio establecido por el ego para obtener el sagrado objetivo del dolor, como símbolo del deseo de vivir los opuestos, como símbolo del deseo de mente de emprender la huida del paradigma del amor del Padre Creador, como símbolo del triunfo sobre el Padre Creador. He triunfado sobre ti, Padre. He creado, yo de forma independiente, algo opuesto a ti, imponiendo a su Hijo con mayúsculas, al Hijo de Dios con mayúsculas, a través de los hijos materiales fragmentarios. Todo lo contrario de lo que en realidad es. Padre, te impongo lo contrario del paradigma del amor, aquí en estas manifestaciones. Menos mal que es un sueño. Pero, ¿por qué? Sin embargo, aquí nos alejamos del dolor. Oye, yo no estoy atraído por el dolor. Es que el mero hecho de ser un cuerpo es simbolizar el dolor. Pero aquí, a la mentecita material que aparece sin contenidos mentales en tabula rasa, el ego le hace pensar que los placeres del cuerpo no son dolor. Y todo lo que el cuerpo manifiesta es dolor con respecto al espíritu.
¿Con respecto a qué? Con respecto a el personaje. Qué placer comer, beber, sexo, placer extraordinario. Con respecto al espíritu, todo eso es dolor. Y entonces aquí nos estamos creyendo que los placeres son buenos y que acudimos a los placeres para evitar los dolores. Dolor es mucho más extremo, claro. Pero pensamos que el placer no es dolor. Y respecto del espíritu, el placer es dolor. Porque está representando lo opuesto a su naturaleza. De hecho, vemos que finalmente desaparece el misterio, el embrujo del placer. Y cuando acaba el acontecimiento placentero, vuelve un dolor más intenso debido a los ciclos emocionales y de mentalidad. Cuanto más te alejas ficticiamente de lo que tú aquí consideras como dolor y te vas al placer, posteriormente, pues sobreviene un dolor mayor. Pero toda manifestación corporal aquí que tenga como objetivo el cuerpo y su desenvolvimiento es dolor. Y ahí es donde se encuentra ese obstáculo oculto en el que tendemos hacia los placeres olvidándonos de que son dolores respecto del espíritu. Bueno, todo esto, por supuesto, es hay que comprenderlo desde el punto de vista del espíritu. Desde aquí dices, entonces ya no puedo tener ningún placer. No, no, porque todo esto te lo crees. Y entonces tú te vas a creer que es un placer, con lo cual, pues, hasta que entiendas profundamente, integradamente esta idea de que no te llevan a muchos lados los placeres, debes seguir experimentándolos, dado que eso es lo que has venido a hacer, a experimentarlos hasta que te des cuenta de lo que realmente ocurre. La vía del sacrificio, es decir, privarte de los placeres cuando aún te producen placer, sería una involución mayor, sería un colapso debido al pánico que te produciría entrar en sacrificio. Nos dice la espiritualidad, no procede la vía del sacrificio, con lo cual sigue experimentando los placeres hasta que tú mismo te des cuenta de que no son placeres reales. Y ya te contaremos qué es el placer real. De hecho, lo decimos a continuación. El autoengaño del ego en este punto es maquiavélico, pues al someter a la pequeña conciencia de la última muñeca de Matrioska, el ser fragmentario material, al convencimiento de que es un cuerpo, porque al nacer, pues no te acuerdas de nada más, soy un cuerpo. Es que ese es el diseño sofisticado del juego. Desde muy arriba, si dices que eso es lo bonito del juego, hombre, si no fuese verosímil el juego, pues ¿a qué estaríamos jugando? El autoengaño del ego en este punto es maquiavélico, pues al someter a la pequeña conciencia de la última muñeca de Matrioska, el ser fragmentario material, al convencimiento de que es un cuerpo, le estaría ocultando que precisamente el diseño del cuerpo es el medio establecido para hacer del sufrimiento y del dolor el eje central de la pesadilla experiencial. El personaje nace y no se da cuenta de que el mero hecho de desenvolverse como un cuerpo es extremo con respecto a lo que es en realidad. Y el personaje, el héroe del sueño, disfruta de los placeres, olvidando que en realidad están simbolizando el dolor. Con lo cual, pues ¿tenemos atracción por los placeres? Sí, pues desde el espíritu tenemos atracción por el dolor. Y eso es un obstáculo inconsciente. En la práctica, el cuerpo simboliza para el ser humano su identidad. Cuidado, cuidado, que claro, es que naces y yo qué soy, y yo qué soy. Pues este cuerpo, las religiones evolutivas no te acaban de convencer. No, eres espíritu y tal. Sí, sí, claro. La espiritualidad te puede resonar más que las religiones evolutivas, dado que éstas incurren en constante contradicción, que chirría en ti. La espiritualidad no incurre en contradicción.
Pero la espiritualidad te presenta de una forma tan frontal la realidad de lo que ocurre que puede llegar a suponer un trauma la evolución espiritual. Sí, un trauma. De hecho, pues ¿por qué la gente no evoluciona al final? Porque nos cuesta, porque es traumático para nosotros, porque es retirar el valor a lo que conocemos, al mundo, a nuestro cuerpo como identidad, retirarle ese valor, a nuestra falsa identidad en el mundo como personajes, retirarle ese valor. Es desnudarte completamente de todo lo que aquí ha supuesto tu experiencia vital. Por eso no se percibe como un camino fácil y puede generar traumas. Sí, no evoluciono, llevo toda la vida con la espiritualidad y no evoluciono. Y no valgo, yo soy peor que los demás, no valgo, pues no evoluciono. Traumático, ¿sí? Esto es lo que hay que evitar. Hay que evitar precisamente que la espiritualidad se convierta en una herramienta del ego. Si tú te sientes mal con el proceso de evolución espiritual, no es el camino. Tiene que haber motivación de sentirte mejor, no trauma por sentirte mal. En la práctica, repetimos, el cuerpo simboliza para el ser humano su identidad. Soy un cuerpo. Sería precisamente la afirmación del convencimiento de las ideas de los opuestos que se ocultan en la trastienda de la mente inconsciente egoica. Soy un cuerpo es manifestar lo que ese cuerpo simboliza. Es, soy vulnerable, me voy a morir, soy necesitado, soy carente, ataco. Es afirmar e identificarte con todo el sistema de ideas que el cuerpo como símbolo está representando. Es como clausurar la posibilidad de retorno en una caja fuerte, cerrarla, girar las ruedas y olvidarte de la clave para abrirla. Esas son las capas, las múltiples capas que luego es difícil ir quitando. Son estas esas capas, por niveles. Aquí dentro de la experiencia físico-material también hay muchos niveles. De hecho, ¿por qué hay nada más que un 1% de la gente del mundo ligeramente atraída por la espiritualidad? Ligeramente, un 1%. Ahí, como ya entrando, un 1%. ¿Por qué? Porque el resto no están todavía, no han quitado las capas que les permiten ser conscientes de su atracción por la espiritualidad. Todavía. Sí tienen atracción inconsciente, pero no se dan cuenta. Entonces, claro, todo esto, en este nivel físico-material, hay muchas capas que quitar antes de llegar a la capa en la que eres consciente de tu atracción por esta información que te dice realidades. Realidades además traumáticas, porque te echan por tierra todo lo que has aprendido. ¿Pero por qué solo estamos en el 1%? Porque el resto todavía tiene que quitar más capas. Dicen que somos almas viejas, que llevamos aquí en este planeta, en este escenario, que es un escenario además especial, ya lo veremos por qué. Muchas encarnaciones, muchas vidas, muchas experiencias, y entonces, bueno, pues algunos a base de representar con tal intensidad y con tanta frecuencia el símbolo extremo del deseo del ego, pues ya hemos ido quitando capas. Y otros, bueno, pues han llegado a este planeta extremo más tarde y están ahí quitando las capas todavía más superficiales, más complejas. Todo andará, todo va conforme a, desde el punto de vista de arriba del todo o del centro del todo va conforme tiene que ir. Bueno, en la práctica el cuerpo simboliza, repetimos y acabamos párrafo, para el ser humano su identidad. Soy un cuerpo sería precisamente la afirmación del convencimiento de las ideas de los opuestos, que se ocultan en la trastienda de la mente inconsciente egoica
2 puntos, abro comillas, soy vulnerable, soy limitado, soy pecaminoso, puedo sufrir, puedo ser castigado y puedo extinguirme, cierro comillas. El mayor triunfo del ego sobre el hijo soñador, el mayor triunfo de un rol de personalidad falso resultante de haberse identificado el soñador con una serie de ideas que han involucionado su mente. El triunfo de ese rol de personalidad falso, el ego, sobre el hijo soñador, en estas experiencias, en estos niveles, podemos equipararlo a cuando vemos en un hospital psiquiátrico que hay ahí gente ingresada. Una parte de la mentalidad ha triunfado sobre la otra y así se está manifestando. Aquí, una parte de tu mentalidad ha triunfado sobre la otra y así se está manifestando aquí. El mayor triunfo del ego sobre el hijo soñador, aquí manifestándose ese triunfo, de la prevalencia de una parte de tu mentalidad involucionada sobre la otra, y por tanto sobre el Padre Universal. Claro, es que el ego, en su locura, quiere triunfar sobre la naturaleza real superior de cada fragmento y sobre el causante de esa naturaleza real superior, sobre el causante del Cristo, del yo superior. Quiere triunfar sobre el Cristo, sobre el yo superior, y sobre el causante, que es el Padre, ahí en su locura. Piensa que puede hacerlo. Fijaos esta. ¿Y cómo puedo darme cuenta yo de la locura del ego? Por las ayudas, porque tú estás saliendo de la locura y siquiera sea conceptual, intelectualmente, empiezas a tener lucidez y te das cuenta cómo es posible que una parte de mí quisiese triunfar sobre el origen de la realidad total. ¿Qué grado de locura? Hermano, te dice Jesús, cuidado, la sigues teniendo. La comprensión intelectual no es la comprensión. Hace falta la comprensión profunda de la integración. Para ello, la puesta en práctica de estos conceptos a todos los aspectos, con total intensidad y en todo momento. Entonces, sí, intelectualmente nos empezamos a dar cuenta. ¡Qué locura! Bueno, examinemos nuestra manifestación vital, a ver si ya adolece de locura o no. El mayor triunfo del ego sobre el hijo soñador, y por tanto sobre el Padre Universal, sería haber convencido a su falsa creación particular, el hijo fragmentario material, nosotros, de que el cuerpo es apto para obtener placer. Eso ya es la sofisticación máxima desde el espíritu. ¿Pero cómo estáis en los cuerpos? ¿Pero qué hacéis? Y aquí el hijo fragmentario, calla, que es muy placentero, espérate, que tengo ahora una sesión de comida, en fin, de adrenalina, de deporte de riesgo, de prestigio, de poder. Tengo una sesión de sexo, tengo una sesión de drogas. Calla, que voy a disfrutar. Y desde el espíritu, pero ¿no te das cuenta de que es imposible disfrutar sin un cuerpo? Espérate que esto, déjame que disfrute y luego ya hablamos. Ha convencido el mayor triunfo del ego sobre el yo superior de cada uno, el hijo soñador, y sobre el Padre, es haber convencido, el mayor triunfo desde el punto de vista del ego, es haber convencido a su creación, a su fabricación, al fragmento, al personaje, de que el cuerpo proporciona placer. Es sofisticación completa. De esta forma, el velo, la ocultación, sobre los motivos reales del ego, ¿cuáles son los motivos reales del ego al convencerme de que el cuerpo me proporciona placer? Que no te des cuenta. Es una capa más. Que no te des cuenta de que te tienes que desidentificar del cuerpo. Espera, que es que a mí hay cosas que me producen placer todavía. Entonces, eso de desidentificarme tan rápido del cuerpo, espérate que viva mi vida y ya iremos hablando después cuando sea mayor, pero ahora quiero vivir. Que, hombre, que hay cosas muy placenteras aquí.
Ese es el mayor triunfo del ego sobre el decisor, sobre el espíritu escondidísimo, sobre muchísimas capas, que está ahora mismo enloquecido por niveles viviendo estas experiencias. De esta forma, el velo sobre los motivos reales del ego quedaría sellado para siempre de la consciencia del héroe del sueño. No nos daremos ya cuenta de que nosotros mismos, en la parte de nuestra mente identificada con el ego y en un nivel superior de planificación, hemos diseñado estos cuerpos para que no podamos darnos cuenta de que tenemos que desidentificarnos de ellos. Y digamos, hombre, espérate, que es que el cuerpo también me da placer. A ver, esto de desidentificarse del cuerpo, déjame gozar un poquito más de las cositas del cuerpo y luego ya hablaremos. El convencimiento de la última muñeca de Matrioska de que los placeres que proporciona el cuerpo es el objetivo de la existencia, pongo aquí existencia entre comillas, porque esto no es existencia, la existencia real es la del entorno divino, de esta existencia. El convencimiento de la última muñeca de Matrioska de que los placeres que proporciona el cuerpo es el objetivo de la existencia material impediría ver la realidad del engaño, del ego, autoengaño en la mente única del hijo soñador en estos niveles. Autoengaño. Aquí nos lo cuentan y aún así no vamos a renunciar a esos placeres. Ni deberíamos mientras los tengamos firmemente arraigados. El proceso de evolución no es tan sencillo. Renuncio a todo y me voy de ermitaño al monte a... No, no funciona así. No funciona así. Muchos se han hecho sacerdotes y han realizado votos intelectualmente. No tenían integrado el voto profundamente. Y ahí está el desastre. No funciona así. El desastre psicológico que ha supuesto para ellos y para los otros personajes que han asumido aquí, lógicamente, ese desastre psicológico. Impediría ver la realidad del engaño del ego para que su hijo fragmentario material no descubriese los verdaderos motivos del diseño corporal. Hay unos motivos reales, que es permanecerte encadenado a esto. De esta forma, el ego hubiera asestado el golpe final a la distorsionada mente del hijo soñador, ya de por sí tremendamente perjudicada por la nivelización y la fragmentación material, al convencerle de que el cuerpo es un vehículo para vanagloriarse y atacar, palabras de un curso de milagros, para obtener placer y para dar sentido a su realidad, ocultando así que sus verdaderos motivos hubieran sido el sufrimiento y el dolor. Insisto, entonces ya tengo que rehuir los placeres. No, no funciona así. Poco a poco, con esa semilla que supone esta idea en tu mente, poco a poco te irás dando cuenta de que el único placer real es emular tu naturaleza divina aquí. Y tu naturaleza divina es unidad. Y entonces habrá que fomentar las relaciones. Y para eso hay que poder comunicarse con los demás. Y aquí la única forma de poder comunicarse es tener un cuerpo. Díganselo a la entidad que aquí fue Jesús de Nazaret. ¿Cómo voy a ayudar mejor a estos? Pues tienes que cogerte un cuerpo. Tienes que conseguirte un cuerpo porque si no, no te ven. Y ya ves tú que al espíritu interno poco caso le hacen en el momento en el que vas a aparecer por allí. Año de Dios 0 para el calendario oficial, -6, tal como nos dice el libro de Urantia.
te vas a tener que conseguir un cuerpo, pues si no, no te ven. Aquí el cuerpo, como medio de comunicación, te permite establecer la relación santa, divina, que es la natural de tu naturaleza real. Y entonces eso es el mejor uso que se le puede dar al cuerpo aquí. Pero tú no puedes decir, no, pues ya a partir de ahora no, nada más que eso. No, no funciona así. Tienes que seguir gozando de los placeres de la vida hasta que tú mismo, por efecto de esta idea en tu mente, te vayas dando cuenta de que no son reales. Ocultando así que los verdaderos motivos del ego al diseñar el cuerpo hubieran sido el sufrimiento y el dolor. Y ocultando también que esos placeres corporales serían en realidad un medio para ocultar y, por tanto, lograr perpetuar el dolor. Esquivando la idea de que la única forma de obtener placer a través del cuerpo para un hijo de Dios, la única forma, esquivando la idea gloriosa que estamos hoy explicando, proveniente de la revelación, de que la única forma de obtener placer a través del cuerpo para un hijo de Dios con mayúsculas, lo que somos, en realidad, aun postrado por la demencia del sueño de ilusión, es el de emular su naturaleza divina, aun en los niveles más profundos del sueño. Es decir, el de servir de medio para poner en juego su voluntad divina, que aún no sabe que su voluntad es divina, derivada de su naturaleza real, su identidad compartida. 2 puntos. La ayuda, la compasión, la ternura, la generosidad, la consciencia de unidad, la comunicación, la relación, es decir, el amor. Segundo obstáculo, la atracción por el dolor. Si a mí no me atrae el dolor, a mí lo que me atrae es el placer. Ah, amigo, ahí está el engaño, que ese placer en realidad es un obstáculo oculto. Tercer obstáculo. El tercer obstáculo para alcanzar la paz, estado que sería la base para poder reconectar con el espíritu, sería la atracción por la muerte. Al igual que en el obstáculo anterior, el ego urdiría su mayor amenaza a la paz del hijo fragmentario con el mayor engaño de toda la pesadilla experiencial, el miedo a la muerte. Tengo miedo a la muerte. Y desde el espíritu dicen, ¿qué? ¿A qué tienes miedo? ¿A qué? ¿A la mu? ¿A la muerte? ¿A la muerte? ¿Qué has dicho? Si eso no existe. ¿A qué tienes miedo? La jugada maestra del ego hubiera sumido al héroe del sueño en la mayor de las confusiones. Por un lado, la muerte se presentaría como el triunfo final sobre el creador. Mira, mira cómo tus criaturas finalmente mueren. El ego en su locura. Imaginaos el ego en la quinta planta del psiquiátrico mirando a la esquina y diciendo, Padre, mira, mira cómo al final tus criaturas mueren. Por un lado, la muerte se presentaría como el triunfo final sobre el creador y sobre la naturaleza eterna e inmortal del hijo soñador. Triunfo sobre la inmortalidad y la eternidad, al diseñar la muerte como colofón al dolor y al sufrimiento. Por otro lado, con la mayor de las amenazas a que tendría que enfrentarse emocionalmente el hijo fragmentario. Todo el mundo muere desde pequeño. Empiezas a ver cómo todo el mundo muere y tú algún día morirás y te extinguirás. La muerte colmaría los deseos de la personalidad oscura con que se hubiese identificado el hijo soñador, los deseos del ego. La muerte del hijo fragmentario representaría el mayor símbolo de toda la parafernalia montada por el ego para hacer cargar con la pesada losa de los opuestos a la criatura del tiempo y del espacio. Pero dicho diseño sería vivido
por el mortal ascendente, por nosotros, en su primera etapa material de retorno, con el sofisticado velo del temor. La muerte es falsa, pero al aparecérsenos como verdadera, como consecuencia del diseño egoico, pues consolida el miedo. Y además justifica la culpa y la maldad. Todo un entramado ahí. ¿Veis la sofisticación de todo ese entramado? Por un lado, a nivel consciente, el ser vivo material, ser humano, aunque no solo, tendría sobre sí la espada de Damocles de la extinción, de la desaparición de la personalidad, del final de su existencia. La muerte sería una amenaza real y constante en la etapa de la vida material, que rodearía implacable al hijo fragmentario, recordándole en todo momento, con el dolor de la pérdida de los seres queridos, que nadie ha vuelto del otro lado para contarlo. He puesto esta frase de que nadie ha vuelto del otro lado para contarlo porque mucha gente la repite. ¿Tú crees, cuando preguntas, ¿tú crees en algo después de la muerte? No sé, en fin. Nadie ha vuelto del otro lado para contarlo. Fijaos, a pesar de las ideas de resurrección, de las religiones, de las ideas de la trascendencia, ¿qué porcentaje de personas en el mundo creen que la muerte es falsa y que no hay muerte? Por otro lado, a nivel inconsciente, el mortal ascendente del tiempo y del espacio, nosotros, es que esta es una forma de llamarlo del libro de Urantia, que es muy poética, el mortal ascendente del tiempo y del espacio. ¿Por qué? Porque estamos en el periodo de retorno, de ascensión. Ya hemos venido, ahora tenemos que ir. Entonces, pues, mortal ascendente. ¿Por qué ascendente? Porque aquí, desde dentro, los personajes lo vivimos como un viaje. Entonces, ascendemos de la superficie de la Tierra para ir al centro del universo, donde está el portal dimensional a la realidad total. Bueno, pues por eso es ascendente, porque asciende desde dónde, desde la superficie para arriba. ¿Por qué? Porque creemos que el cielo está arriba. Por eso lo expresamos así. En realidad está en el interior. En realidad es una cuestión dimensional. Por otro lado, a nivel inconsciente, el mortal ascendente del tiempo y del espacio, como instrumento del ego, como herramienta factual de la demencia del hijo soñador, tendría una fuerte atracción por la muerte, considerándola parte de la vida, revistiéndola del elixir curativo final de todas las penas y sufrimientos, elevándola a categoría de total liberación del conflicto de un mundo cruel y martirizador. De hecho, ¿cuánta gente ha deseado la muerte y cuánta gente se ha dado muerte a sí misma para liberarse del dolor del mundo? Hay atracción por la muerte, por la muerte. Está oculta. Hay atracción por la muerte, está oculta. ¿Por qué si no estamos envejeciendo? ¿Por qué si no enfermamos? ¿Por qué si no enfermamos terminalmente? ¿Por qué si no envejecemos hasta el punto de la obsolescencia del vehículo y morimos? Hay una atracción por la muerte oculta. No la vemos. ¿Cómo puedes decir que tenemos atracción por el dolor? ¿Cómo puedes decir que tenemos atracción por la muerte? ¿Cómo puedes decir que tenemos atracción por la culpabilidad? La tenemos. Son obstáculos ocultos. Esta puede ser que es la que más cueste ver. No tengo ninguna atracción por la muerte. La tienes. Si no, no la estarías manifestando. Si no, no morirías. Si no, nadie moriría. ¿Por qué se muere? Porque se planifica. ¿Por qué se planifica? Porque se desea. Por eso se manifiesta. De esta forma, el ego mantendría al hijo material cautivo del engaño, con un miedo atroz a la muerte como forma de mantener su velado y ferviente deseo de morir oculto, para tener la razón final, para poder vengarse del Padre Creador por su pretendida expulsión, para vencer muriendo y morir matando el ego. Y pasamos ya al último obstáculo de los que esquematiza un curso de milagros. Atracción por la culpabilidad, atracción por el dolor
atracción por la muerte y el último, todos estos son un esquema resumen de todos los obstáculos que tenemos, que al final de una forma o de otra convergen en alguno de estos cuatro y todos estos al final convergen en el principal obstáculo que es la creencia en el mal. El último obstáculo que el ego impondría al hijo fragmentario es el temor a Dios. El secreto mejor guardado por el Señor oscuro. Esto parece que hablamos de el Señor de los Anillos. El Señor oscuro, el ego, es el diablo, es... ay, que no me acuerdo del nombre del Señor oscuro del Señor de los Anillos. El Señor de Mordor. Ahora se me ocurre, ahora me vendrá. El secreto mejor guardado por el Señor oscuro para perpetuar la confusión y el aprisionamiento de su criatura material. Perpetuar la confusión y el aprisionamiento en estas experiencias. El aprisionamiento en el sueño de su criatura material. El ego, es decir, nuestra mente ya egoica ha planificado estas aventuras y estos personajes. El temor a Dios sería el último velo, antecedido por los otros velos de vanguardia que le preceden. Esas atracciones por la culpa, por el dolor y por la muerte ocultas. De la atracción por la culpabilidad, por el dolor y por la muerte. Convenientemente ocultos por el miedo infundido en la consciencia de la última muñeca de Matrioska. Es que me quiero acordar de... Bueno, ya me acordaré. Todos los obstáculos para el retorno del hijo soñador, retorno necesariamente embebido para dificultarlo al máximo en los múltiples despertares de sus fabricaciones materiales fragmentarias esparcidas por todo el espacio-tiempo. Es decir, que hasta que no retornen todos los fragmentos, dice el libro de Urantia, y se reunifique el Dios del sueño, el todo dentro del sueño, que le llama el libro de Urantia el ser supremo, hasta que eso no ocurra, todos los obstáculos para el retorno tendrían por objeto mantener oculto el secreto mejor guardado por el ego, para preservar su supervivencia, un secreto, el pacto que le hizo firmar con sangre al hijo soñador para nunca jamás retornar. El soñador involuciona tanto que se polariza, se identifica con el extremo del mal de esa polarización y se hace jurar a sí mismo que nunca más retornaría. Y de ahí viene el diseño encantadoramente sofisticado de estas experiencias con estos obstáculos ocultos para que nos sea muy difícil retornar. De hecho, nos dice la espiritualidad, imposible sin ayudas. No podríamos retornar sin ayudas. La rabia, la vergüenza y el miedo que poblaron la mente del hijo soñador cuando hubiera disociado su mente para soñar, al principio, el sueño, bueno, al principio, cuando fue involucionando, pues debido a vivir la irrealidad como si fuese real, vamos. Aquella catástrofe emocional que habría consumado el nacimiento del rol egoico de personalidad, al que la demencia del hijo hubiera obligado a fabricar para identificarse con él y sobrevivir a su culpa, con el fin de ocultarse para siempre de la mirada divina, serían el detonante del pacto sangriento que el hijo se vio obligado a suscribir con su alter ego oscuro. Jamás volverás a unirte a tu padre. Esto lo podría decir Darth Vader. Jamás volverás a unirte a tu padre. Bueno, pues esa es la voz del ego, el ronco alarido del ego. Jamás volveré a unirme a mi padre. Bueno, pues ese es. Esto es lo que oculta
esta última atracción, el temor a Dios. Para poder sellar el pacto a perpetuidad, el ego diseñaría el último velo aterrador en el que postrar definitivamente al hijo soñador, a través del sufriente hijo fragmentario, inoculando en su sistema de pensamiento, en su mentalidad, como resultante de la proyección de la culpa, la mitificación de un Dios vengativo y castigador. Ahí están las religiones evolutivas. Ahí surgió esa idea inoculada en la mentalidad de la criatura fragmentaria por el ego planificador de sexto nivel y anteriores. Al cual temer, un Dios vengativo y castigador al cual temer, que dictaminaría sentencia irrevocable ante cualquiera de los muchos pecados en que incurriese. El primero heredado desde su nacimiento por la altísima afrenta original de la traición a su confianza. Aquí lo hemos visto como la mordedura de la manzana del fruto prohibido. En la parábola que nos cuenta la espiritualidad, para que lo entendamos, pues es eso, el deseo de hacer real, de experimentar como real, el ser independiente de tu creador, ser tu primera causa creadora, el fruto prohibido. Pues no me acuerdo. Los obstáculos a la paz serían, en resumen, los velos que atesora el ego en el inconsciente de su criatura material, inoculados, obstáculos ocultos inoculados en la criatura material por el ego planificador, gracias a los engaños del diseño, por los que sufrimos la atracción de la culpabilidad, oculta en la convicción de que el ataque puede solucionar el conflicto. La atracción del dolor, oculta en la convicción de que el cuerpo es valioso por razón de lo que nos ofrece. La atracción por la muerte, oculta en el atroz miedo a la misma. Y el temor de Dios, que pretende ocultar el pacto por el que renunciamos a nuestro amor real e infinito por Él. Todo esto en palabras literales de un curso de milagros, este último párrafo. Bueno, pues ya me acordaré de cómo se llama el señor oscuro de Mordor. Es inimaginable las cosas que se le llegan a olvidar a uno después de haberme leído innumerables veces El Señor de los Anillos. En fin, lo dejamos aquí. Siguiente epígrafe interesantísimo que además ayuda a comprender porque conforma un todo en sí con este de los obstáculos, las leyes del caos, para terminar de comprender por qué el diseño de nuestro mundo es como es. Y a partir de las leyes del caos, pues vendrían ya todo cuestiones muy interesantes, el especialismo, las relaciones egoicas, la demencia del sueño como colofón final a esta segunda parte de la aventura experiencial, y ya iríamos a la tercera parte, el retorno. Bueno, pues terminamos los obstáculos, dejamos para la siguiente las leyes del caos, y sin acordarme de cómo se llama el señor de Mordor, el señor oscuro, aquí dejamos la sesión de hoy. Prospecto.